Hola, ¿qué tal? Pues para empezar, vamos a determinar diferentes posibilidades acerca de lo que es los modelos o métodos estadísticos para la investigación, que es importante que nosotros lo tengamos presentes, no solamente para comprobar de una manera cuantitativa acerca de lo que es una serie de variables, sino que también es la forma de comprobación, de aproximación acerca de una realidad o un modelo que nosotros estemos tratando de comprobar. Por eso es importante. Uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que ver acerca de lo que son diferentes métodos o modelos estadísticos, el primero es el modelo de regresión. El modelo de regresión, que es un modelo pues que busca una relación entre una variable dependiente y varias independientes o una independiente. Puede ser una y una o van a ser varias dependientes y varias independientes, pero ya veremos los modelos, vamos de lo particular a lo general, donde nosotros podemos identificar exactamente la variable dependiente como y respecto a otras variables llamadas independientes o explicativas, que es la variable X. Entonces, para que nosotros podamos entender toda esta relación de diferentes variables, tenemos que entender primero lo que son las variables, ¿no? Entonces, nosotros como variable dependiente tenemos que entender que, pues bueno, como su nombre lo dice, depende de otra situación. Entonces, para manejarlo en la cuestión coloquial, el ser humano depende de diferentes variables para subsistir. En cuestión biológica, entonces, una variable dependiente del ser humano, en este caso sería el oxígeno, la alimentación y otras, ¿no? Y entonces la variable independiente entraría en diferentes connotaciones donde no necesita eh, ningún tipo de ajuste o ningún tipo de intermediación para poder ser, en este sentido, de tener la realidad como tal. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo dentro de lo que es la parte de la investigación, siempre es complicado a veces a través de lo que nosotros estamos tratando de estudiar acerca de lo que es, ¿no?, la realidad que queremos comprobar o en este caso investigar, pues determinar las variables, porque hay veces que es eh, multivariable y pues nosotros hay veces que podemos llegar a confundir este tipo de variables. Pero si lo manejamos desde lo más simple, que en este caso es una variable dependiente y una independiente, hay una correlación de una con la otra y que bueno, existen diferentes tipos de perspectivas que se pueden utilizar, por lo menos en las ciencias, eh, pues por así decirlo, la ciencia dura, como son las matemáticas, la física, pues bueno, siempre manejamos un enfoque cuantitativo, donde nosotros las matemáticas siempre va a llevar un punto bastante riguroso en la cuestión de, de que es o no es. En este sentido, es frío, es exacto, por así decirlo. Y en la cuestión de las ciencias sociales y otro tipo de ciencias humanas, donde pues bueno, se maneja desde un enfoque cualitativo. Cabe resaltar que desde hace unas décadas, ¿no?, casi todas las investigaciones, gracias a los avances, se ha manejado, eh, pues tratar de cubrir todos estos sesgos acerca de esta situación de que si eres cuantitativo o cualitativo, y pues bueno, casi todas las investigaciones, a excepción de la ciencia dura, se manejan ya en una cuestión mixta, donde nosotros podemos tener diferentes variables, tanto cuantitativas y cualitativas, y que podemos acatar o introducir acerca de este tipo de variables mixtas y desde los enfoques mixtos. Por eso es importante determinarlo. Entonces, regresando a lo que es el modelo estadístico matemático, entra en ese contexto de la variabilidad de lo que es cada uno de los puntos, o en este caso desde el enfoque X y el enfoque Y, siendo Y la variable dependiente y X la variable independiente. Entonces, para poderlo entender, hay diferentes tipos de métodos donde nosotros podemos iniciar desde lo que es la variable lineal, en este caso de un cuadro cartesiano que nosotros vamos a identificarlo. Pero para poder entender un poquito más las variables, para que quede más claro, vamos a identificar así el tipo de variable que tienes. En este caso, una variable independiente eh, representa una cantidad o se modifica de un experimento. ¿Qué quiere decir? Que es el resultado como tal, pero al final del día también podemos cambiar la variable. No hay que perder de vista esto. Y la variable dependiente, que puede ser representada como una cantidad cuyo valor depende
de cómo se modifica la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si nosotros estamos buscando Y, entonces estamos eh, totalmente anclados o dependemos, en este caso, de lo que el resultado que va a manejar cada una de las variables independientes. En este contexto, pues nosotros tenemos que buscar exactamente Y, que es exactamente lo que es la realidad que estamos buscando, dependiendo de lo que sea nuestra investigación. Entonces, ahorita vamos a ver más a profundidad para poder entender estos dos puntos a través de una explicación, a través de la regresión lineal múltiple, donde nosotros tenemos que identificar pues diferentes tipos de variables para poder comprobar o para poder demostrar lo que es nuestra variable dependiente, que es la incógnita o en este caso la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, para seguir adelante, pues bueno, uno de los primeros pues, fórmulas estadísticas que se llama regresión múltiple lineal, que la vemos a nuestro lado derecho, que en este caso, pues bueno, vamos a empezar a distinguir realmente qué es una regresión múltiple, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues bueno, viéndolo desde una postura o un postulado totalmente lineal, lo vamos a ver desde una perspectiva nada más, pues digamos, básica. En ese contexto vamos a identificar que es se genera un modelo lineal en el que el valor de las variables dependientes o respuestas que se determina Y se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores, que son los X. Es una extensión de la regresión lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última. Los modelos de regresión múltiple pueden plantearse o emplearse para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ellas. En este caso, pues bueno, en este caso todas las preguntas que nosotros podemos hacer siempre van a depender cuestiones, pueden ser cuantitativas o cualitativas, en este caso puede ser cuestiones matemáticas o de medición, o en este caso cualquier otro tipo de variables que nosotros queramos utilizar independientemente del enfoque que sea cuantitativo o cualitativo. Más por darles un ejemplo, bueno, ¿cuál sería una pregunta? ¿Por qué hay una cantidad frecuente o en constante de la violencia en la sociedad? Entonces hay diferentes variables X que son los predictores, que puede ser el desempleo, puede ser la cuestión cultural, la cuestión de baja de educación, que son variables que nosotros vamos a identificar como predictores y que ellos determinan el conjunto en este sentido de resolver la pregunta que por qué hay tanta violencia en un sector de la sociedad. Entonces esos predictores nos van a dar un enfoque estadístico lineal y que cabe resaltar o abrir un paréntesis de que hay muchos sesgos porque necesitaríamos bastantes variables que no solamente son cuantitativas, sino cualitativas, por el cual uno puede predecir ciertas cuestiones de la sociedad, en este caso de la violencia en la sociedad. Entonces, esto no es como un pequeño pregunta para poder visualizar exactamente el modelo matemático y por qué es funcional y por qué lo podemos implementar en diferentes posturas de nuestras investigaciones para poder predecir exactamente nuestra posible respuesta a lo que es nuestra investigación. Cabe resaltar que este es uno de los modelos básicos para que ustedes puedan entenderlo. Cabe resaltar que aquí literalmente dice que la influencia, ahora sí, evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella. Esto último se debe que analizar con cautela para que no malinterpretar un causa-efecto. Es muy fácil en una cuestión lineal poder identificarlo como si fuera un causa-efecto sobre un diagrama, por ejemplo el de Chicago, que es un pescado de causa-efecto, que no necesariamente es algo similar, porque ahí maneja diferentes variables también, que son diferentes causas para el efecto. Pero en nuestra situación de la regresión múltiple lineal es diferente, porque aquí estamos manejando cuestiones mixtas, que quiere decir que en la cuestión matemática, con un levantamiento sobre eh, un postulado, digamos, matemático para poder predecir supuestos o en este caso medir la diferencia de postulados o en este caso de la influencia o la resolución de la pregunta que estamos implementando. Por eso es importante esta parte de la regresión múltiple. Para no entrar en cuestiones, pues bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo en el contexto de esta situación. Bueno, más para darles el, el mérito, pues bueno, aquí agarramos un artículo del 2006 para darle, pues ahora sí que honor, a quien honor merece, puede ser doctor
en este sentido a Kilner, que habla acerca de la cuestión de especulación de la biología sobre una situación, una realidad. Entonces, en su ejemplo dice, uno de los problemas que se trata en disciplinas como la ecología o la biología, de la conservación en la identificación de factores que influyen en variables como la riqueza de una especie, medida como el número de individuos de la especie de una área dada. En este sentido, pues bueno, su pregunta es clara, exactamente quiere ver los diferentes factores y cómo influyen estas variables en la riqueza de una especie. Entonces, en el ejemplo dice que es un estudio sobre la población de un parásito. eh, Se hizo un recuento de parásitos en 15 localizaciones con diversas condiciones ambientales. Los datos obtenidos son los siguientes. Entonces maneja tres variables que en este caso son las X y que la Y exactamente es lo que quiere ver, exactamente identificar el grado de influencia que tiene para ver la riqueza de una especie. Entonces, en este sentido, manejó tres variables independientes, que en este caso es temperatura, humedad y recuento. Entonces ya sacó una serie pues de recopilación de información y llegó a estos puntos. Entonces, la regresión múltiple la podemos hacer pues en diferentes sistemas. Aquí, pues bueno, al parecer usó Excel y también lo puedes usar a través del SCPS u otros, digamos, pues sí, sistemas que te pueden apoyar para introducir todos los datos y pues bueno, va a ser más fácil la cuestión matemática. En esa cuestión, pues no solamente se introdujeron la parte matemática en los datos, sino que también la transformó en la cuestión gráfica, que es exactamente del lado derecho, donde se estratifican exactamente pues las variables, ¿no? Porque aquí estás manejando pues una regresión lineal múltiple, que en este caso multiplica las tres variables por las tres, que quiere decir los tres, en este caso 3 por 3, 9. Se manejan los 9 escenarios, pues digamos, obtenidos por este tipo de mezclas de variables, donde pues bueno, ahí vemos la connotación de X y nosotros vemos diferencias en cada uno de ellos. Entonces, bueno, más allá de lo que es la parte numérica, que obviamente ahí es donde nosotros empezamos a meter nuestra parte cognitiva, donde parece que la humedad y la temperatura son dos factores que afectan a la riqueza de la especie porque no utiliza toda la información que tenemos e intentamos explicar el comportamiento de la riqueza de parásitos a partir de ambas variables. Entonces aquí el recuento entonces empieza que B0, pues bueno, o entre una de las X, pues obviamente no tiene ninguna variable. Y la segunda, la temperatura y la humedad que tiene 2 y así sucesivamente. Entonces vas determinando que obviamente hay una línea y entre más cerca estén los puntos de una línea, en este caso que es la cuestión de la riqueza de la especie, quiere decir que tienen mayor influencia esos factores para poder determinar nuestra interpretación o nuestro análisis acerca de exactamente estas variables sobre lo que es la riqueza de la especie. Más abajo vamos viendo, ahora sí que el desglose exactamente de todo lo que es el modelo, que en este caso es la función de regresión la que puede identificar exactamente lo que es lo que estamos explicando. En términos ya más específicos, dice que B0 es el término independiente del valor esperado de Y cuando X, independientemente de las variables, son cero. B1 y más B2, así independientemente, son los coeficientes parciales de la regresión. Entonces B1 mide el cambio de Y por cada cambio de un unitario de X1 o X2 o todas las variables que vamos a utilizar y viceversa. Así cada uno de los puntos puede ser B2. En el caso de este ejemplo, pues bueno, manejaron tres variables, que en este caso sería B1, B2 y B3. Bueno, en este caso beta. Pero en este sentido, pues bueno, exactamente es la influencia que tienen esas variables sobre ella. Entonces, si E, en este caso, de observación debido a las variables no controladas, en este caso que pueda generar un error. Pero regularmente cuando nosotros tenemos un levantamiento de variables pues controladas, por así decirlo, o que sean fáciles de medir, pues obviamente no vamos a manejar con este error. Va a ser bastante sencillo. Y entonces vamos a manejar aquí que, bueno, aquí ya se implementaron los diferentes tipos del modelo para poder identificar cada una de las variables y cuáles son los coeficientes que nosotros podemos identificar como mayor de influencia acerca de lo que es lo que estamos buscando en la regresión múltiple. Entonces, ya nada más para entrar en una cuestión más básica en este sentido, es asignar las diferentes matrices para poder identificar
la expresión exactamente de el mayor alcance o mayor influencia que tiene cada una de las variables sobre lo que nosotros estamos tratando de interpretar o analizar. Para llegar a este punto más sencillo, pues bueno, nosotros ya para las regresiones, que hay regresiones lineales o de estimación o de cualquier otro tipo, nosotros podemos ya aquí, pues bueno, nos hace favor esta persona también de modificar los coeficientes con los mismos, los mismos valores dentro de lo que es el sistema, que en este caso es Excel, para poder identificar exactamente lo que es esa, digamos, esa validación o acercamiento que tiene sobre la línea cada uno de las variables para identificar cuál tiene mayor influencia acerca de lo que es las variables sobre la línea para poder identificar cada uno de esos puntos. Entonces aquí nos te enseña el camino para poder analizar las cuestiones lineales exactamente de la temperatura y de la humedad. Y con ese tipo de puntos ya te genera en este caso el error, te maneja los valores de beta y te maneja cuál es el acercamiento. Entonces aquí nos damos cuenta que, pues bueno, son muy similares en este caso la parte de la temperatura y la humedad. Y entonces el recuento, según en este caso, se maneja que el recuento es igual a pues 25 más el 1.5, que en este caso es la temperatura, y 1.5 de la humedad. Quiere decir que por una cantidad bastante, estamos hablando de decenas o centenas, que en este caso serían, que es exactamente la humedad y la temperatura, son variables muy similares que alteran exactamente la pregunta. Bueno, ya para llegar a un punto más claro, llegamos que los valores observados nosotros podemos identificar como las posibles soluciones con base matemática a poder ver las diferentes variables en diferentes puntos para poder determinar posibles soluciones o posibles explicaciones acerca de cada uno de los puntos acordados acerca de las diferentes variables para demostrar o para justificar exactamente lo que es Y, que en este caso es la pregunta que estamos haciendo. Y ya para llegar a un punto de ajuste, nosotros podemos proponer no solamente matemáticamente, sino proponer sus soluciones para ver exactamente si podemos manejar un escenario controlado acerca de lo que es la temperatura y la humedad para poder tener un mejor control, en este caso de la especie. Entonces, al final del día, cuando llegamos a estos puntos, ya llegamos a cierto análisis para poder interpretar posibles soluciones o propuestas de soluciones a diferentes tipos de respuestas que nos están dando matemáticamente. Entonces, nosotros ya cuando hicimos un pequeño ajuste y podemos empezar a interpretar de lo que es a lo que podemos hacer, quiere decir que nosotros podemos buscar diferentes tipos de soluciones matemáticos desde una base que se fue la investigación previa y de ahí modificar posibles soluciones en la cuestión de interpretación o mover los valores de la cuestión de la temperatura de la humedad para manejar las posibles respuestas que nos está dando de ese modelo. Y de este modelo nosotros podemos identificar exactamente esos sesgos hasta donde nosotros podemos alterar, en este caso, el ambiente o interpretar el ambiente para poderlo predecir para positivo o negativo, para poder controlar o mejorar las cosas. Y sobre esa temática, pues nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones matemáticas y poder llegar a lo que es una conclusión, no solamente en el sentido de interpretación matemática, sino tal vez en la solución y en este caso lo que va a aplicar hacia lo que es la sociedad y lo que vamos a interpretar para poder crear que este modelo sea comprobado y que sea pues bien visto para poder identificar que nuestra investigación tiene un porqué y un para qué con base en lo que es la parte metodológica acerca de lo que es la cuestión matemática y la comprobación de las variables para comprobar otra variable que en este caso es la variable dependiente que es Y. Entonces, en la siguiente video o en la siguiente lección vamos a ver pues diferentes tipos de regresiones donde se empiezan a modificar no solamente en la cuestión lineal, sino también en la cuestión, eh, pues digamos, multidimensional y otro tipo de regresiones donde nosotros podemos identificar diferentes valores y podemos ver diferentes escenarios donde nosotros podemos agarrar estas herramientas para poder medir, comprobar lo que nosotros tratamos de pues medir en este sentido o ver la situación del- de la cuestión de comprobación de nuestra variable.
Bueno, sin más, nos vemos en la siguiente.